tardes, compañeras, compañeros, público presente. Mi nombre es Carlos Francisco Bauer, soy de Córdoba, filósofo, historiador, formado en teología, en antropología, y trabajo actualmente en una universidad federal de integración latinoamericana, creada por Lula en el Brasil. Soy un exiliado también económico y político de la Argentina, y en esta ocasión voy a exponer algunos puntos relacionados a la vida, a la obra, al exilio, y algunas categorías principales del maestro Dussel, pero antes voy a comentarles brevemente desde dónde hablo y desde dónde expongo estas sentidas palabras en este hermoso homenaje y merecido al maestro y nuestro querido Enrique Dussel. Me une una relación pedagógica de formación con el maestro Dussel, que fue tornándose una amistad durante más de 20 años. Enrique ha escrito algunas cartas para mí de recomendaciones postdoctorales o para crear cátedras de filosofía de la liberación latinoamericana. Es decir, me ha otorgado su confianza, su apoyo. Esas cartas me han llegado por correo postal firmada de puño y letra. Bueno, ha escrito un prólogo para una de mis obras más importantes que he trabajado con él en mi doctorado, que se llama Anápolis, y ha conocido a mi familia personalmente, es decir, a mi padre, a mi madre, es decir, me une una relación de conocimiento, una relación militante, una relación amistosa. Hemos realizado varias actividades por sugerencia mía y otras veces por sugerencia directa de él, que me ha escrito personalmente. En Córdoba hemos realizado esas actividades, o en Santa Fe, por ejemplo, y algunos otros espacios. Entonces, hablo desde una proximidad de trabajo, de amistad, de militancia, y bueno, de gran reconocimiento y respeto y afecto de mi parte. Bueno, Enrique nace en La Paz, un pequeño pueblo del desierto mendocino, como él gustaba referenciarlo, alejado de la capital, que tuve la posibilidad de conocer, en mi caso personalmente, por el año 2012. Enrique se forma en la Universidad Nacional de Cuyo, y hasta que él viaja a Europa y comienza a hacer virajes. Me gusta más el término viraje que el de giro, porque giro es dar vueltas en un mismo espacio. La etimología del término lo refiere de esa forma. Viraje es directamente cambiar de rumbo. Entonces yo lo utilizo en uno de mis textos en donde trabajo la obra de Enrique, y le llamo, más que giro, por ejemplo, marxista, viraje marxista, que ya voy a llegar a ese punto. Bueno, en esa formación que él recibe en la Universidad de Mendoza, hay un importante libro del maestro Dussel que se llama La ética de la liberación ante el desafío de Karl Otto Appen, Taylor y Batin. Es un libro del año 98. No puedo comentar muchas más cosas allí porque tenemos un tiempo determinado, pero bueno, hay que ver que esos intelectuales pertenecen a culturas diferentes y a horizontes hegemónicos diferentes. Entonces el libro es fundamental. Ahora hay un pasaje de ese libro muy importante, donde Enrique está pensando su formación y su vida. Dice, bueno, esa formación que recibí hasta los años 50 era una formación eurocéntrica sin saberlo. Característico de aquella época. Las nuevas generaciones reciben una formación eurocéntrica, pero ya lo están sabiendo. De alguna manera, pedagógicamente,
se va avanzando. Eso es lo que siempre dialogábamos, conversábamos, y en las exposiciones de Dussel se podían apreciar, percibir y ver. Bueno, eso es muy importante porque mi exposición iría por ese lado de pensar un Dussel vivo. Pero ¿cómo mantener un Dussel vivo? Muchas veces se dice, lo he escuchado, pero la estrategia es reproducir. ¿Cómo se mantiene un Dussel vivo? Se mantiene un Dussel vivo, una de las opciones es acceder a ese Dussel autocrítico. Y voy a ir mostrando en otros pasajes de mi exposición ese Dussel autocrítico que permanece hasta, sus, hasta su partida. Bueno, entonces, esa formación eurocéntrica recibida sin saberla, comienza a modificarse. El maestro Dussel tiene un viaje hacia Europa y, bueno, él comienza a ver, ya hace una estación en el nordeste brasilero, comienza a ver gente de otro color y no encuentra categorías filosóficas que den cuenta de esa realidad. Entonces va descubriendo de a poco y sospechando de su eurocentrismo. En Europa mismo, él mismo lo explicita, descubre una América oprimida a través de un sacerdote con el que él entró en contacto, que se llamaba Paul Gautier. Entonces allí descubre América como lo otro, excluido, oprimido, marginado. Entonces se decide a volver, luego de una vasta experiencia y formación también en Europa, a América, y a reescribir la historia y la filosofía de América, repensarla desde categorías críticas. Bueno, el exilio del maestro Dussel es fundamental, es esencial, porque podemos comprenderlo en dos ejes por lo menos principales. Uno, el eje militante, crítico, y otro, el marxismo. Entonces, allí tenemos básicamente unas tres líneas. El marxismo que le cuestionaban, incluso algunos colegas del movimiento, de la filosofía de la liberación, diciendo, bueno, por algunas críticas que el maestro Dussel realizaba a Marx, lo rotularon como antimarxista. Pero luego viene la otra ala, opuesta. Es decir, la dictadura lo acusa directamente de marxista. Y un autodenominado Comando Rucci, de un peronismo extremo de derecha, quien le coloca la bomba en su casa, también acusaba en ese caso a Dussel de marxista. Lo cierto es que Dussel decía, bueno, antimarxista nunca fui, tuve algunas opiniones críticas, ciertamente a Marx no lo conocía muy bien, no lo había estudiado en profundidad como a otros autores, puede ser Heidegger, Levinas o el mismo Hegel, pero no era antimarxista. Y marxista tampoco me podía catalogar, entonces ya sean los propios como los extraños, estaban en ese sentido equivocados. Pero aquí vuelvo a rescatar al Dussel autocrítico, y siempre en busca del conocimiento, y un conocimiento que tenía que ser puesto en función social. Dussel, podemos decir, en el sentido mismo del término, amante del conocimiento, del saber, de la sabiduría. Entonces, Dussel comienza allí a dedicarle la vida al estudio sistemático sobre Marx, porque hace un estudio estructural, integral, de la obra completa de Marx, propiamente de Marx, conocida de Marx, y luego, bueno, descubre otros textos, como manuscritos inéditos o cuadernos tecnológicos. Entonces va realizando una gran contribución
en ese sentido y se transforma en uno de los principales marxistas revolucionarios de América Latina y del mundo. Ese estudio sobre Marx lo va a llevar a reformular toda su obra. Esos 5 tomos para una ética para una ética latinoamericana se terminan transformando en una ética propiamente, una ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión. Yo voy mostrando esos paso a pasos en un libro mío que se llama La Analéctica de Enrique Dussel, que es propiamente un libro del método, trabajado en el año 2006 y publicado en el año 2008. El tema de método, Enrique lo había trabajado estrictamente en el año 74 con el libro Filosofía de la Liberación, el método de la filosofía de la liberación, y recién lo retomó propiamente la cuestión de método porque había sido muy cuestionado, mal entendido en ese sentido en el año 2016, cuando dicta un seminario nuevamente sobre la analéctica, sobre la analogía, que luego de su giro marxista le va a llamar al término de una forma más compleja anadialéctica y no solo analéctica. Bueno, de eso doy cuenta en ese texto. Aquí es importante rescatar ese proceso dialéctico y anadialéctico de Dussel, que está y tiene implicada al 100% tanto su vida como su formación. A su formación la va amplificando desde las experiencias cruciales de su vida, y a su vida la va amplificando desde la formación y desde la profundización de sus estudios. Siempre se mostró en ese sentido un agradecido a Marx, casi sin objeciones, aunque obviamente el pensamiento del maestro Dussel no se lo puede reducir a una línea solamente marxista, porque el maestro Dussel ha aportado y amplificado los estudios marxistas, ¿no? Ha escrito una ética propiamente con todas las categorías, el concepto de trabajo vivo, de luchas de clases, de transferencias de valor, transferencias estructurales y permanentes de valor, capitales periféricos, capitales centrales, composición orgánica del capital, plus tiempo, plus trabajo, plusvalía, bueno, una inmensidad de categorías muy precisas que las aprende de Marx, las profundiza y las coloca en un contexto histórico latinoamericano y propiamente ético mundial. El desarrollo desigual y combinado que Marx planteó, que lo replicó Novak, toda una tradición, es asumido en total profundidad por Dussel, y sin el conocimiento profundo de esas categorías, un pensamiento ético enraizado en una economía política real, en una filosofía de la economía política real y en una filosofía de la teología de la economía política real, no puede ser escrito. Dussel fue muy consciente de eso y siempre lo expresó con total reconocimiento, total humildad y siempre en un proceso autocrítico. Ese es el Dussel que a mí me interesa rescatar, un Dussel vivo, el Dussel vivo y el Dussel vivo permanente, y el que va a estar entre nosotros permanente es ese Dussel autocrítico, ese Dussel que nunca consideró que su obra estaba cerrada, madura y acabada. Es el que está entre nosotros en cuerpo presente, es el que seguiría. Está entre nosotros por esa lógica que nos deja y nos da como legado, que es una lógica que dan como legado los grandes maestros. Entonces, por ejemplo, cuando escribe la política, el tomo 1 de la política de la liberación, recibe un premio, el premio Libertador, el máximo premio al pensamiento crítico que se da en América Latina. Además tiene el sentido de ser una contrapartida a los premios hegemónicos como el premio Nobel o el premio Planeta, etcétera.
cuando recibe ese premio, propiamente de la mano de Hugo Rafael Chávez Frías, tiene toda una significación inmensa, ¿no? Es una obra a la misma vez que se consagra, que comienza a ser inserta en las bases populares de Venezuela, se empieza a difundir también y comienza a ser desarrollada y aplicada también en México para el proceso de transformación mexicano, etc. Pero, ¿qué quiero a la vez rescatar? Porque el Dussel, ese sería el Dussel, el gran Dussel, ¿no? Pero Enrique, al poco tiempo de vivir todo eso, dice, este libro aún, ahora tengo que corregir por algunas otras pesquisas, algunas otras investigaciones que están surgiendo, porque me estoy dando cuenta que aún es eurocéntrico. Entonces, tengo que corregir. Entonces, ese es el Dussel, que es maravilloso para mí, además del caudal de aportes, de una obra cuantitativa y cualitativa inmensa, pero ese seduce, que nos dice, no, al igual que el Che Guevara, intentado dar respuesta a nuestra generación, a nuestra época, pero no termina la cosa aquí. Las nuevas generaciones van a hacer sus contribuciones, tienen que encontrar también sus respuestas. Bueno, ese Dussel es maravilloso. En mi caso, le he prestado mucha atención desde los comienzos de mis estudios y he dejado siempre, y he dado cuenta siempre de ello en, bueno, 2 tomos de mi obra sobre la obra de Enrique son ya 1000 páginas estudiadas de manera en donde se repiensa, se realizan contribuciones, se difunde, pero no se reproduce meramente, porque a veces se confunde reproducción con difusión y contribución. Entonces, no es lo mismo. Entonces, un pensamiento se mantiene vivo cuando él mismo impulsa esa lógica de dinámica, ¿no? Y de crítica y de autocrítica. Bueno, para ir cerrando, porque el tiempo es breve, en ese libro del tomo 1 de la política de la liberación, Dussel expone una estructura de la historia mundial que tiene que ser totalmente destruida, deconstruida y descolonizada. Es ese dispositivo que divide a la historia en antigua, medieval, moderna y contemporánea, que afecta absolutamente a todas las disciplinas, desde la economía, la psicología, la filosofía, a la política, a la teología y a la estética inclusivamente. Afrontar un estudio estético sin una autocrítica y una crítica a ese dispositivo con la que todos son formados, consciente e inconscientemente, es prácticamente ir por vía muerta. Entonces, eso es una tarea principal y fundamental para avanzar en la construcción y reconstrucción y descolonización de nuestros estudios. En ese sentido, la filosofía de la liberación es transversal a todos los campos. Bueno, de eso también en mis materiales he dado cuenta, he aportado otros elementos, por ejemplo, Christoph Keller es quien diseña ese dispositivo y estuvo pensado para la enseñanza media, en realidad. Tuvo tanto éxito que se impuso en todos los niveles del imperialismo pedagógico y cognitivo, y es un dispositivo que tiene más de 300 años, y para sostenerlo se destina un presupuesto en todas las universidades del mundo que aún son dependientes pedagógicamente, son presupuestos como los mayores presupuestos, ¿no? Presupuestos de guerra, presupuestos de publicidad, presupuestos, etcétera, ¿no? Entonces hay que ser bien consciente de ese dispositivo y de la destrucción de ese dispositivo. Dussel elabora uno de los
instrumentos más importantes a nivel continental y mundial de descolonización de ese dispositivo. En obras como La ética de la liberación, La edad de la globalización y de la exclusión, como en Política de la liberación, el tomo 1, Historia mundial y crítica, una historia realmente de la política y de la filosofía política crítica al eurocentrismo, podemos decir un texto de cuarta generación crítica al eurocentrismo, y ese tema él lo venía ya pensando, por ejemplo, en textos como Iberoamérica en la historia universal de los años 60. Atravesaron toda su vida. Entonces, es el Dussel autocrítico, es el Dussel vivo, es el Dussel amante de la filosofía, del conocimiento, de la sabiduría puesta al servicio social, que es un compromiso estrictamente militante y político. Ese es ese Dussel que está entre nosotros, que es de estar en cuerpo presente, ese es el que continuaría, pero es el que, como ancestro, aún queda y quedará entre nosotros.